asistir a este seminario, a Mercedes Colombres y al Departamento de Comunicación de UCEMA por organizarlo, y desde ya Nicolás por hacer la presentación, así que es un gran gusto, Nicolás, que estés hoy con nosotros y el piso es tuyo. Gracias, Jorge. Gracias al SEMA por este espacio, esta invitación, a el gran número de gente que se ha conectado. Tengo unos slides, denme un segundo que comparto mi pantalla, si me pueden seguir. Les voy adelantando, es un paper que todavía lo estoy trabajando, no, de ninguna manera creo que esté terminado, que surgió junto con un alumno mío aquí en Denver que se acaba de graduar. Él hizo toda la primera approach al paper y luego lo seguimos trabajando juntos. Y la motivación es porque se cumplen 20 años de dolarización en Ecuador y tuve la suerte, en enero me invitaron a Ecuador, hubo una serie de eventos a dar un par de charlas y escuchar, ¿no?, discusiones sobre el tema, y me motivó un poco a poner ideas por escrito. Y como lo decía Jorge recién, el tema de dolarización va y viene en Argentina hace ya varios años, y no tengo claro si el paper lo escribí pensando tanto sobre Ecuador o la discusión en Argentina. Pero la estructura es la siguiente. Primero, por supuesto, una introducción, un poco la motivación, la pregunta del paper, y tiene dos grandes discusiones. La primera es un poco conceptual sobre los argumentos a favor y en contra de la dolarización, y la segunda parte del paper es un ejercicio empírico, donde aplicamos un control sintético, donde en resumen creamos un Ecuador ficticio sin dolarización y lo comparamos con el Ecuador dolarizado para ver cómo le ha ido a la economía. Entonces, bueno, avanzo con estos temas. 20 años, ¿no?, en Ecuador, y varios de los comentarios que he escuchado es si fue una buena idea y si Ecuador, 20 años después, ¿no?, de la crisis que tuvieron, que los llevó a esta dolarización, no debería desdolarizarse y volver a imponer el sucre. Y la literatura de dolarización es interesante en el sentido que si miramos la historia económica, ¿no?, de largo plazo, ¿no?, de los últimos años, quizás tenemos más de 100 casos de países dolarizados. Y así todo, la gran parte de la discusión es muy especulativa. ¿Qué pasaría si dolarizamos? No hay tanto de trabajo, ¿no?, empírico de sentarse a ver qué es lo que ha pasado y por qué. Y creo que hay dos motivos. Uno es que estos casos de dolarización pasan en distintos momentos del tiempo. Entonces es difícil ponerlos juntos y compararlos. Están muy aislados. Quizás son economías muy pequeñas para los cuales no hay muchos datos o son muy susceptibles a que cualquier shock les genere grandes efectos. Entonces es difícil, entiendo que es difícil, más allá del número de casos, hacer un análisis, ¿no?, detallado de qué efectos puede tener la dolarización. En ese sentido, Ecuador ofrece 20 años, ¿sí?, de dolarización de una economía, al menos en la región, relativamente grande. Hay otros casos en Latinoamérica, ¿no?, como El Salvador y Panamá, que son economías más pequeñas. Ecuador en ese sentido ofrece una economía más grande. Y surge otra pregunta, que lo vamos a ver en unos gráficos más adelante, y es que cuando Ecuador dolariza, coincide también con el inicio de la suba de los precios de los commodities. Si miramos el PBI de Ecuador, el PBI real per cápita sube. Y podemos no tener claro si sube por el efecto de los commodities o si sube gracias a la dolarización o a pesar de la dolarización. Surgen estas preguntas que son difíciles de resolver, ¿no?, especulativamente. Ok. Entonces, sobre el debate de dolarización, me voy a enfocar más en los puntos en contra, porque son los que creo que necesitan un poco más de discusión. Acá resumo los principales, ¿no? Las principales críticas que he visto es, bueno, si dolarizás, si cerrás el Banco Central, vas a perder
tu autonomía de política monetaria, típico problema. El segundo problema que se menciona es que te quedas sin prestamista de última instancia, ¿sí? El lender of last resort, se pierde señoraje, y quizás la crítica más elaborada que he escuchado es que la dolarización en sí obviamente no soluciona todos los problemas, y para poder dolarizar puede ser que sea necesario hacer algunas otras reformas, lo cual hace que sea entonces innecesario dolarizar. Por ejemplo, si llegamos al equilibrio fiscal para poder dolarizarnos, ¿para qué dolarizar? Entonces, esa sería la cuarta objeción. Los beneficios creo que son más claros o se entienden, ¿no? Se disminuye, desaparece el riesgo de tipo de cambio, porque no hay tipo de cambio, ¿no? Estamos dolarizados. Se reduce la inflación, la volatilidad de la inflación, caída de tasas real de interés, es lo que se vio en Ecuador, en El Salvador. Ese fue el motivo por el cual ellos dolarizaron, altas tasas reales. Y incentiva, al menos incentiva una mayor disciplina fiscal. Entonces, voy a ir uno por uno de esas objeciones y ofrecer lo que he encontrado, me parecen ¿no? réplicas interesantes. Y aunque no nos convenza que la dolarización es una buena idea, al menos que sirva para afinar un poco las críticas. Entonces, empezamos por la primera, ¿sí? Se pierde la política monetaria doméstica. El Banco Central no puede mover la tasa de interés, cambiar la cantidad de dinero, etc. La economía queda desprotegida ante shocks nominales externos. La dolarización es un desastre nominal waiting to happen. Bueno, cuando miramos los países que se discute una dolarización, perder la política monetaria doméstica es el punto. Si no estamos hablando de Suiza o Inglaterra o Nueva Zelanda, estamos hablando de países con serios problemas de política monetaria local. Al menos en Latinoamérica, ¿no? Se habla de este efecto de fear of floating. Los bancos centrales no se animan a dejar flotar el tipo de cambio de todo e independizar su política monetaria. Entonces, se disminuye lo que estamos dejando de lado. Si no vas a tener tu independencia por miedo a tipos de cambio flotantes, entonces, ¿cuál es la objeción? Y quizás el punto, ¿no? importante es no caer en lo que es al menos una especie, ¿no? de falacia de nirvana, donde comparamos los problemas reales de una dolarización contra un banco central ideal, pero irreal, que no vamos a tener. La comparación válida, me parece, es los costos reales de una dolarización contra los costos reales del Banco Central que podemos tener, no del que queremos tener, porque quizás el que queremos tener no lo vamos a tener. Entonces, si miramos, por ejemplo, la tasa de inflación promedio de Argentina del 46 más o menos a la fecha, está en un 65% anual. No recuerdo ahora el número exacto, pero alrededor del 60% anual. Si el contrafáctico es decir, bueno, no quiero tener un shock nominal externo, pero prefiero tener un shock nominal de 60% de inflación promedio anual, que además es muy volátil, lo cual hace que sea difícil predecirlo. Y no me parece obvio que ese costo sea menor que el de la dolarización. ¿No? Como se dice en economía, es un problema empírico, hay que ir y ver. Pero no me parece obvio que necesariamente el shock externo sea más serio que los shocks domésticos que nosotros producimos. Si sirve al menos como referencia, un dato simple, en la crisis del 2008 fue un flop de shock. Se lo compara con la Gran Depresión. El PBI real en Ecuador dolarizado cayó un 1%, 1 y pico, y además tuvieron default. Y volvió a tener tasas positivas de crecimiento al año siguiente, en el 2010. El PBI en Argentina cayó el 6%. Y no es que estábamos dolarizados como Ecuador. Segundo punto, se pierde el prestamista de última instancia.
el mercado financiero queda desprotegido entre estos sunspots o shorts, ¿no? Que pueden generar una corrida cambiaria. Hay una muy larga literatura sobre este tema en el paper, que luego les dejo el link en el chat para quien lo quiera ver en más detalle, está la discusión. Pero a esta objeción también se le han presentado peros. El primero es que si vas a tener un prestamista de última instancia y no sigue, ¿no?, lo que se llama la regla de Bayhot, donde el Banco Central ofrece salvatajes a bancos insolventes, no a un banco porque sea grande o meramente puesto líquido, entonces puedes tener los típicos problemas, ¿no?, de moral hazard. Tener un banco central con prestamista de última instancia requiere también que se comporte de manera apropiada. No recuerdo ahora quién hace un punto interesante donde, si vos, de nuevo, ¿no?, estamos hablando de países con serios problemas económicos. Ahí es donde se habla de dolarización. No estamos hablando de Suiza o Nueva Zelanda, etc. Tenés un banco central sin credibilidad y que no puede construir credibilidad. Entonces, en ese extremo, la dolarización es una forma de construir credibilidad donde te comprometes a no salvar a un banco insolvente, donde el costo de construir esa credibilidad es no poder salvar un banco cuando lo tengas que hacer. Y ese es el trade-off al que te puedes estar enfrentando. Pero por el otro lado, tener un prestamista de última instancia implica tener acceso a fondos, no necesariamente acceso a un emisor de dinero. ¿Qué hace Ecuador, por ejemplo? Cobra un impuesto a los bancos que pasan a contribuir a un fondo de emergencia que lo administra lo que ha quedado del Banco Central de Ecuador. Entonces, ellos tienen ese fondo para hacer préstamos de liquidez si hace falta a los bancos en Ecuador. Se puede instaurar un seguro de depósitos, lo que ha sucedido en Estados Unidos. Recuerden, en Estados Unidos las quiebras de bancos caen no porque se funde la Reserva Federal en 1913, sino que las quiebras de bancos paran con los seguros de depósitos, creo que en la década del 30, si no recuerdo mal. Y un contraste interesante es Canadá. En la crisis del 30, en Estados Unidos los bancos quebraban de a miles. En Canadá, sin banco central, en la Gran Depresión no quebró un solo banco, cero. Y no tenían un banco central ellos que funcione de prestamista de última instancia. Otras cuestiones que se mencionan, ¿no? Que los bancos tengan acceso al mercado financiero. O sea, tenés el mundo entero para que te preste dinero si tu banco es salvable. Podés ¿no?, tener regulaciones de reservas en los bancos para darle mayor estabilidad, etc. Es decir, no es que la alternativa es prestamista de última instancia como Banco Central o nada. Hay otros sustitutos de un Banco Central que puedan cumplir al menos parte de este rol. Y es lo que vemos que sucede en otros países dolarizados. En Ecuador, Panamá, cuando los bancos necesitan fondos, recurren a sus bancos matrices. Y si el banco local es insolvente, es ilíquido pero solvente, recibe un préstamo. O se vende y cambia de manos, pero el sistema bancario sigue funcionando. Entonces, no lo plantearía como un todo o nada. El tercer punto es la pérdida de señoreaje. Y aquí creo que hay un poco de confusión semántica, ¿no? Señoreaje es la ganancia, si queremos, que el emisor de dinero gana por crear dinero. Por ejemplo, en un mint, ¿no?, en acuñación de moneda, el mint compra el metal, acuña la moneda y luego la da al mercado y hace alguna ganancia. Hoy, con bancos centrales y dinero fiat, ¿sí?, el señoreaje es el ingreso del banco, son las reservas que posee, que las hace rendir a una tasa de interés en el mercado internacional, y bueno, si la transformamos a moneda local, un tipo de cambio. El costo, hay algún costo de operación que
si queremos podemos decir que 0 para simplificar, pero después ¿no? El Banco Central tiene que pagar una tasa de interés por los pasivos que emite. Pensemos en las LEVAX y en las LELIQs. El señoreaje es la diferencia que el Banco Central puede hacer de esa operación. Y si estamos en una economía que se debate dolarización, donde la moneda donde se ahorra y el inversor piensa no es la doméstica, es el dólar, y tenés expectativas de depreciación, cualquier casualidad, parentejo con Argentina es casualidad, entonces eso te va a elevar el costo del señoreaje. Por lo tanto, el señoreaje no solo tiende a ser chico, sino que puede ser negativo. Creo que en Argentina se habla de déficit cuasi fiscal. Si tenés alta inflación y baja tu demanda de dinero, tenés que aumentar esta tasa de interés para, al menos transitoriamente, mover esa demanda de dinero. ¿Cuál es la confusión a la que hacía referencia? Que en general, lo que estos países, estos gobiernos toman es el impuesto inflacionario, que no es lo mismo que señoreaje. Impuesto inflacionario cuando el Banco Central financia el Tesoro y nos cobran impuestos a través de ¿no? tomar poder adquisitivo, ¿no? Sube el nivel de precios. El impuesto inflacionario es muy distorsivo, regresivo, y a quienes importan las instituciones es un impuesto no legislado, por lo tanto no es claro que ni siquiera sea constitucional. Y si el costo de reducir la inflación es renunciar al señoreaje y al impuesto inflacionario, no parece ser un precio muy alto. Parece ser un buen negocio. Entonces, si separamos señoreaje de impuesto inflacionario, no es mucho el señoreaje a lo que se está renunciando, sino lo que de hecho se está dejando de lado es el impuesto inflacionario. Si nos importa el señoreaje, hay algunas maneras de mantener algo domésticamente. Podemos ¿no? Tener una especie de sistema de banca libre sobre el dólar o cualquier moneda que se esté usando, donde los bancos comerciales emiten sus propias notas convertibles y eso es lo que se usa en los intercambios. Históricamente era con oro y los bancos emitían sus notas convertibles contra oro, después eso se transformó en el patrón oro, etc. Pero hoy día existen sistemas parecidos a este, los tenemos en Hong Kong, Escocia e Irlanda. Los vestigios de esa época de banca libre siguen hoy día, y en estos países es común usar notas de bancos privados. Y en este caso el señoreaje de creación de ese dinero queda domésticamente en las manos de bancos privados, no en el gobierno, pero queda dentro del país. Por lo tanto, se podría pensar algún método donde si el señoreaje es una preocupación, tratar de mantener algo fronteras adentro. Y el punto 4, bueno, la dolarización, ¿no? es el argumento, no es sostenible sin otras reformas, por ejemplo, no la disciplina fiscal, pero una vez que se hacen estas reformas para que la dolarización sea posible, la dolarización ya deja de ser necesaria, es una especie, ¿no? de un catch-22. Y me vuelve a surgir Ecuador como ejemplo. Ecuador ha tenido 10 años de déficit fiscal. Y la dolarización ahí sigue. Y hay un debate, ¿no? de huevo y gallina interminable. Y si es la dolarización lo que necesitamos para gatillar las otras reformas, bueno, ese debate va a ser interminable. Lo que sí yo no he encontrado es defensores de la dolarización que argumenten que esto resuelve todos los problemas. La dolarización es vista por varios como una reforma que en ciertas circunstancias límites puede ser necesaria, aunque no sea suficiente. Tiene que ser parte de la solución, aunque no alcance. Se podría argumentar, de hecho se argumenta, que la dolarización le ha puesto un freno al proyecto populista de Correa. Y hay un paper reciente que salió luego que escribí este borrador, no está todavía agregado, donde estudia el costo económico, social, etcétera, de populismo durable en Latinoamérica, es decir, gobiernos populistas que se han mantenido en el poder varios años, Ecuador, Venezuela, etcétera.
todos los casos hay un gran costo económico. La única excepción es Ecuador, que también es el único país de la muestra dolarizado. Ese estudio estaría de alguna manera soportando esa idea de que la dolarización tiene un rol institucional, no solo de política monetaria. Y es lo que he escuchado, más allá de que la muestra sea chica, lo que yo me he cruzado en Ecuador, nadie me ha hablado de dolarización como política monetaria, sino como reforma institucional. Y el mayor temor no era tanto la inflación, sino que el gobierno use el Banco Central, y, ¿no?, como lo vemos en Argentina, ponerle un freno más a estos gobiernos. Trato de capturar esta idea con este gráfico. Y supongamos que el país donde se debate la dolarización, en un rango de instituciones donde 0 son las peores instituciones que podemos imaginar y 100 son las instituciones ideales, se encuentra en este nivel, no sé, será 50, 40, lo que queramos. Entonces, el argumento tiene razón si las reformas institucionales que vamos a hacer son las ideales. Si reformamos Argentina, Ecuador o el país que sea con instituciones suizas, bueno, obviamente no vamos a tener que dolarizar. ¿Ves? Hay un nivel de reforma donde la dolarización pasa a ser innecesaria. Pero puede haber otro nivel de reformas, menos intenso, que no son ideales, pero sí son suficientes para poder dolarizar. Y esto es a lo que llamo, bueno, estas pueden ser las reformas realistas, a las que de hecho podemos aspirar. Y en ese rango, la dolarización puede cumplir un rol. Y es evitar que el gobierno vuelva a politizar o tomar el uso del Banco Central. Cerrar el Banco Central y tirar la llave al fondo del océano, para que no vuelvan a monetizar el déficit. Recordemos, después del 2001 tuvimos superávit. Y en términos del PBI fue una caída directa que no tardó en iniciarse. Entonces, ese es un poco el rol institucional de esta reforma. Cuando las instituciones no son lo suficientemente fuertes o robustas, cumple ese rol de freno. Entonces, este es un resumen de lo que he visto en el debate de la dolarización, quizás un poco influenciado por cómo lo he visto en Argentina. Y ahora sí, cambio de tema para pasar un poco al ejercicio empírico, numérico. La idea de este método, el Synthetic Control Analysis, es construir un contrafáctico de una unidad que queremos observar. Y el método es útil cuando la muestra que tenemos no es lo suficientemente amplia para poder hacer una típica regresión. Tenemos un solo país dolarizado. La muestra es pequeña. Entonces, en ese caso, este método ofrece una alternativa de lidiar con esa limitación. Lo ideal es que, o los requerimientos es que el país que vamos a observar sea el único que está sujeto a un shock. ¿Sí? En la muestra, Ecuador tiene que ser el único país que se dolariza. El shock tiene que pasar en un periodo identificable, creo que fue en el 2000 o el 2001, 2000 creo que fue. Los países o tu muestra que va a ser el donor pool tiene que tener características similares a la del país que estás mirando. Y acá es un poco distinto a una regresión donde el principio es, bueno, cuanto más grande la muestra, mejor. Acá lo importante de la muestra no es que sea grande, sino que sea representativa del país que vas a analizar. Por eso en nuestra muestra miramos países latinoamericanos, para que sean lo más similar posible a Ecuador. Y bueno, obviamente hay que tener suficientes años con datos previos al shock para poder estimar el post-shock. La intuición detrás de este método, para decirlo de manera sencilla, es que tomamos países de Latinoamérica, los ponemos en una licuadora, los mezclamos y sale un Ecuador sintético. Ahora les voy a mostrar algunos resultados. Lo que no puede haber y en esto es distinto a una regresión, es un país con una representación negativa. Por ejemplo, Ecuador puede ser 60% Paraguay, 40% Perú.
pero el método no te va a estimar un Ecuador que sea 60% Paraguay, 60% Perú, menos 20% Argentina. Es decir, todas las ponderaciones tienen que ser positivas. Para los que les interesa un poco la parte técnica de qué está haciendo la estimación esta, como lo llamamos acá el punchline, bien en corto, hay dos estimaciones. Nosotros queremos estimar, la estimación principal del paper es el PBI de Ecuador, pero para esto vamos a usar lo que llamaríamos regresores. En esta literatura los llaman predictores y outcome variables. Vendrían a ser los regresores y la variable dependiente. Entonces, hay que estimar cómo mezclar, cómo ponderar los predictores o los regresores, y después lo que hay es una cantidad de países con estos datos. Argentina, Paraguay, Ecuador, etc. Entonces, después hay que ver cómo ponderar, a su vez, cada uno de estos países. Eso es lo que este sistema está, digamos, resolviendo. Entonces, ¿qué ejercicio hacemos? Originalmente, nuestra intención era tomar una variable representativa de la economía, por ejemplo, el ingreso real per cápita, una variable representativa de, llamémosle, cuestiones sociales, distribución del ingreso, desempleo, etcétera, y una variable representativa de marco institucional, ya sea un índice de libertad económica, algún indicador del BIDEM, el Polity o alguno de estos. Por típicos problemas de falta de datos en Latinoamérica, no pudimos hacer todos esos ejercicios y básicamente tenemos algunos de economía, principalmente el del PBI. Construimos dos estimaciones para cada uno de los indicadores. Uno donde no incluimos en el cálculo del Ecuador ficticio el PBI, sin outcome variables. Y el otro donde sí incluimos los outcome variables. Y acá hay una especie de trade-off, en el sentido que incluir el PBI como predictor del PBI te puede dar un mejor fitting, ¿sí? Una mejor estimación de lo que está pasando. Pero puede generar predicciones sesgadas si hay muchos de esos datos. Entonces ofrecemos los dos cálculos para que el lector decida, ¿no? A cuál le tiene más confianza. Entonces, fíjense, el modelo 1, que es donde no están los predictores, nos da que Ecuador es más o menos un 20% México, un 73% Paraguay y un 7% Perú. Y esta estimación se hace minimizando los desvíos cuadrados, el mean square prediction error, ¿sí? de la estimación que se basa. Si incluimos el PBI como parte de la estimación del PBI dolarizado y no dolarizado, nos da que Ecuador es un 35% México y un 65% Bolivia. Fíjense, por ejemplo, Argentina nunca entra en la muestra, ¿no? Como otros países, y menciono el caso de Argentina, pues en los 90, que es parte de la muestra, estuvo con convertibilidad. Pero bueno, al no ser parte del resultado del Ecuador ficticio, eso no está afectando esos resultados. ¿Qué variables miramos? Seguimos bastante a lo que otros papers están haciendo, tanto como la selección de países como la selección de estos predictores, y miramos industria, manufactura e inversión como porcentaje del PBI, tasa de desempleo, y cuando incluimos el PBI como parte del predictor lo hacemos únicamente en 2 años, al principio y al final de la muestra, 1981 y 1999. Con el 2000 se dolariza, pero los años anteriores son predolarizaciones, lo que se hace para construir el Ecuador hipotético, y después se compara el resultado con el Ecuador real. Entonces, ¿qué es lo que el modelo está haciendo? Dice, bueno, para el periodo pre-intervención, pre-shock, el promedio de la participación de la industria en el PBI en Ecuador fue del 28%. El modelo 1 te lo ajusta o te lo estima a un 30% esta variable.
Manufactura fue 21. Bueno, la mejor ajuste que pude encontrar con estos países que me diste son 16 y casi 17, digamos, redondeando. Entonces, está macheando cada variable a lo que vimos que pasó en Ecuador. Y después le asigna el peso a cada uno de estos regresores o predictores. Y acá está un poco el trade-off que le mencionaba. Fíjense que en el caso 1, inversión e industria prácticamente se llevan el 100% de la explicación del Ecuador sintético. Pero si agregamos solo 2 años de PBI, esa variable se pasa a llevar el 90 y pico % de la explicación y queda muy poco residual para explicar por los otros predictores. De ahí que le damos al lector ambos modelos para que elija aquel que le da más confianza o menos desconfianza. Ok, entonces, ¿cómo figuran el resultado? La línea negra es el Ecuador real. Y vemos que después del 2000, cuando está la dolarización, tiene una fuerte suba. Y como decía al principio, ¿eso se debe a dolarización o a precios de commodities o qué está sucediendo? La línea roja es el Ecuador sintético sin dolarización modelo 1. Y la línea azul es el Ecuador sintético modelo 2, usando parte de la información de PBI para predecir el PBI. Y lo que se ve es que Ecuador dolarizado, sí, con el mejor ajuste de todas las pruebas que pudimos hacer, le da mejores resultados que de no haberse dolarizado. Ecuador hubiese crecido, por ejemplo, por el boom de commodities, pero ha crecido más, según este método, esta muestra, etcétera, gracias a esa reforma institucional. En tamaño de desvío, ¿sí? Lo que les da es que el dolarizado está por arriba, o sea, le ha generado un ingreso real superior a un 20% del Ecuador hipotético. No es una diferencia, digamos, necesariamente menor. Este es un poco el resultado principal, el que me parece más relevante. Los otros los comparto, y esta es la gran parte del paper que quizás tengamos que revisar, pero les muestro rápidamente los otros datos que tengo, así pasamos a las preguntas. Esta es la participación de exportaciones sobre PBI. Honestamente lo hicimos porque era uno de los que podíamos calcular. En este caso da que la participación dolarizado es menor que no haberse dolarizado. Es difícil de interpretar porque es un ratio y esto puede ser porque el PBI de hecho ha crecido más rápido, no porque las exportaciones necesariamente hayan reducido o caído. El otro es mortalidad infantil, que es un indicador que se usa bastante en estos estudios de control sintético como una captura, creo, general de cuestiones de salud pública, etcétera. Básicamente da lo mismo. El mensaje acá es, según estos resultados, dolarizarte te ha dado más ingresos, pero no te ha generado costos de salud en este sentido. Y los últimos datos que tengo son los que no hemos podido hacer un ejercicio similar, pero al menos comparto lo que he encontrado. Acá tenemos en verde el tipo de cambio real. Fíjense cómo no se dispara con la crisis, pero luego cae a valores similares pre-crisis, y la apreciación del dólar, lo que sería la apreciación del dólar en Ecuador, ¿sí? Comienza con la crisis del 2008. No es que comienza inmediatamente con la dolarización. Y ese punteado violeta básicamente está diciendo por cada dólar de exportación cuántas importaciones Ecuador puede comprar. Y eso hasta más o menos 2011 muestra una tendencia al alza. ¿Qué le ha pasado al desempleo? No sé por qué no he podido encontrar datos de desempleo anteriores al 2000. Me he cansado de buscar y no he encontrado. Así que si alguien sabe y me los hace llegar, muy agradecido. Pero fíjense, ¿no? Una baja de tasa de desempleo. Y vale la pena tener presente que luego de la dolarización, el salario mínimo real en Ecuador subió alrededor de un 30% en términos reales.
Es decir, ha habido otras cuestiones en el mercado de trabajo, más allá, obviamente, de la dolarización. Me gustaría poder compararlo con la tasa de desempleo pre-dolarización, pero no los he podido encontrar. Pobreza. Pobreza extrema o pobreza, digamos, ambos con tendencia a la baja. Es difícil, entiendo que los datos son incompletos, pero no hablan de una situación donde la dolarización te genera más pobreza, al menos a primera vista. Y el último que tengo es el coeficiente de Gini, que es lo que he encontrado más completo como indicador de distribución del ingreso, y luego de dolarización se ve una cierta tendencia a la baja, que vendría a ser una mejor distribución del ingreso. Quizás, por ejemplo, porque la dolarización facilita el acceso a inversiones, recursos bancarios, etcétera, a los sectores de menores ingresos. Cuando hay alta inflación y altos problemas monetarios, generalmente los sectores de mayor ingreso son quienes se pueden proteger más. En este sentido, ayuda, ¿no? Even the field. Bueno, esto es lo que tengo. Espero no haber ido, disculpa si fui muy rápido, pero quería dejar tiempo para intercambios. Como mencionaba, es un trabajo todavía en desarrollo, así que estoy seguro que cualquier comentario o discusión me va a ser útil para seguir con este tema. Jorge. Bárbaro, muchísimas gracias, Nicolás. Acá figura que levantó la mano Gustavo Mata y Trejo. Yo creo que ¿puedes abrir tu micrófono, Gustavo, para hablar? Sí, ahí pude. Dale, dale. Nicolás, excelente presentación. Yo tengo una pregunta que en realidad tiene dos aspectos, ¿no? La primera tiene que ver con tu respuesta a las críticas, que yo coincido, sobre todo con esa de si vamos a arreglar la cuestión de gasto público, ¿para qué hace falta dolarizar, ¿no? Bueno, me parece muy bien tu respuesta. Bueno, hay tiempos, hay momentos y momentos, ¿no? De pronto un gobierno lo usa porque tiene la capacidad de ordenar la casa y le preocupa que por la cultura política de esa nación, bueno, en el futuro eso puede revertirse. La dolarización podría crear un freno. Me pareció entender que ese sería tu argumento, ¿no? Tiremos la llave al fondo del océano. Entonces yo diría que, como se propone tal vez hoy en Argentina, vayamos a dolarizar, esa es mi preocupación, ¿no? En un gobierno que dice que el gasto público no es un problema, no veo ni el punto ni el interés en dolarizar, ¿no? Este sería el primer aspecto de la pregunta, ¿sí? ¿En qué contexto concretamente vos ves que podría ser esto aplicable? Y si es útil esa discusión en la Argentina hoy. El segundo aspecto que también me preocupa mucho es la cuestión de la deuda, ¿no? Supongamos que uno dolariza, pero no tiene un control de gasto público y entonces a futuro lo cubre con deuda, ¿no? Ese déficit fiscal que se genera lo cubre con deuda. Tiene un sistema financiero internacional, tanto multilateral como hasta privado, que a veces actúa, en mi opinión, con cierta irresponsabilidad. Entonces se va creando una máquina que puede ser un riesgo y esta es una pregunta, a destruir la dolarización oportunamente creada. O sea, nada le impediría a un país que, digamos, deshacerse de la dolarización y volver a las andadas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría uno resolver esta interacción entre deuda y el nubarrón que crearía futuro para la dolarización digamos, implementada ya en algún momento del pasado? Ok, la primera pregunta es sobre si entiendo, ¿no? Factibilidad de dolarización con este gobierno me parece que es prácticamente nula. Salvo que sea como en Ecuador, que fue hecho a las apuradas, overnight, pues se encontraron contra la espada y la pared. Estaba la misión del Fondo Monetario en Ecuador y se enteraron a la mañana siguiente por los diarios que habían dolarizado. Así de golpe fue.
Lo otro es, en Ecuador, la dolarización fue bottom-up, o sea, dolarizó la gente y después el gobierno no le quedó otra, al menos a su juicio, de aceptar esa realidad. Se me fue la idea. Sobre tema de deuda. Esta es parte del debate, en el sentido de, pero no vas a estar peor si seguís con deuda y te dolarizás. Y me viene ahora a la mente Grecia, la crisis griega 2010, 2011, creo que fue, no me acuerdo ahora. Y se hablaba en aquella época de volver al dracma, y no lo hicieron. Entonces, si pensamos en Grecia, y no digo que Grecia esté bien o que la crisis no haya sido costosa, pero estaría mejor hoy o peor Grecia habiendo vuelto al dracma que habiéndose quedado en el euro. Y no sé si es tan obvio que haber vuelto al dracma hubiese sido mejor. Esa es mi duda. Me da la impresión que, y entiendo por qué, ¿no? Que mucho en el debate de dolarización es muy especulativo, muy hipotético. Y eso es muy, muy difícil de resolver. Y un poco lo que encuentro, ¿no? En quienes están más a favor de la dolarización es, bueno, pero el punto no es que sigas como estás. El punto es que la dolarización es parte de un paquete que, dado el punto que ha llegado, lo necesitas. Y si no vas a hacer las reformas, bueno, no, es lo mejor que puedo atentar como respuesta. Gracias. Hay también una mano levantada, Nicolás, de Marcelo Fiorentino. Así que, Marcelo, ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, por favor. Hola a todos. Muy bueno, Nicolás, tu exposición. Y mi pregunta apunta a lo siguiente, teniendo en cuenta que estamos en un país, en Argentina, con una casta de políticos que son gastadores seriales, y un banco central y una autoridad monetaria íntimamente ligada al poder político de turno. Si crees más conveniente ir a un sistema bimonetario que a una dolarización franca. Mi reacción es que si se va a hablar de una dolarización, como un primer paper sobre este tema que tengo con colega y amigo Adrián Rabier, lo llamamos dolarización flexible, en el sentido de que no se le impone al público tener que usar una moneda y no poder usar otras. ¿No? Dejar que el mercado elija. Y el tema es, veo una pregunta en el chat que leí en algún momento, que esto surge siempre, ¿no? Sería mejor dolarizar con otra moneda, el euro, el real o el dólar australiano o lo que fuera. El problema es que el dinero es un bien red, es un network good. Y los bienes red operan en contestable markets, o sea, todo nada. Estamos en Twitter, no en Mastodon. Usamos Facebook, no Google+. Y uno de los problemas de los bienes red es que podés quedar lock, podés encontrarte en un bien inferior al óptimo porque ya estás en esa red. Para bien o para mal, en Argentina la gente ha elegido el dólar. Y lo entiendo porque es la moneda de reserva internacional, entonces es la red más grande que se puede usar. Pero si hay sectores que, digamos, comercien con Europa y quieran usar euro, y bueno, que abran sus cuentas bancarias en euro, donde sea, que operen con euros, no veo problema. Esa sería mi reacción. Yo te quería preguntar, Nicolás, un punto, que es esto, vos decías que Ecuador es mucho más grande que Panamá o que El Salvador. Me estuve fijando en la población, así que son 16 millones, así que sí, es bastante grande. ¿Cuál es el grado de apertura de estas economías? Porque por ahí uno de los temas de la Argentina no dolarizó en los 90, pero fuimos a la convertibilidad con mínimas reformas
laborales y de comercio exterior. Seguía siendo un mercado laboral y sigue siendo, ahora peor, rígido y una economía cerrada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se diferencia? Vos mostraste un gráfico de apertura, ¿no? No recuerdo los datos, pero sí Salvador y Ecuador, Salvador y Panamá son economías muy abiertas al comercio internacional de bienes, de servicios, financiero. Ecuador, una de las cuestiones que se discute es que ha hecho reformas con la dolarización, pero se ha quedado corto. Argentina, me parece, en los 90 se ha quedado cortísimo, al menos en temas importantes como los que mencionabas, ¿no? De mercado laboral, apertura comercial, etc. Y me acuerdo ahora de ver la tarifa promedio, ¿no? De importación de Argentina en los 90 y seguía siendo de las más altas de la región. Pero cuando se habla de apertura indiscriminada es un poco off topic. Pero entiendo que Ecuador algo se ha abierto y los que están siguen a favor de la dolarización en Ecuador. Mi impresión cuando estuve allí a principios de año es que lo que le dicen al gobierno de los problemas es que tenés que seguir en este camino, no tenés que volver hacia atrás. Pero sí, son economías más abiertas que Argentina. Y una de tus variables era la apertura en Ecuador, ¿no? Uno de los gráficos que mostraste era el grado de apertura. Ahí vuelvo. No exactamente, creo que lo tengo en mi base de datos. Lo que estoy mostrando es los términos de intercambio. ¿Cuántos dólares podés importar por dólar de exportación? Que es la línea punteada violeta. Mi única duda, y lo tengo que ver, va a ser parte de esta revisión, es, dado que Ecuador tiene una economía más grande, ¿qué tanto puedo comparar esa apertura con economías más pequeñas, ¿no? Como Panamá y El Salvador, que suelen ya por su tamaño tener trade opens mayores? Pero es un dato a ver. Acá me pasa, acá Jorge Ávila, saludos Jorge, me pasa que Ecuador tiene 35 el PBI, El Salvador y el Panamá cerca del 70. La pucha. Igual 35 es bastante, ¿sí? Comparado con Argentina. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo algunas acá que me han llegado, pasado por privado en el chat. No sé si vos tenés algo ahí o si paso a las que tengo aquí en mi ventana. Sí, yo pedí que te escribían directamente. Ok, voy por orden y si se me escapa alguna, disculpas, me pueden volver a escribir, no hay problema. Bueno, acá me hacen un punto, es válido, ¿no? Entiendo que es cuestionable que la dolarización genere un incentivo a mayor disciplina fiscal, pues el gobierno puede seguir endeudándose, confiscando, etcétera. Sí, ok, lo entiendo, lo veo como un incentivo, ¿no? En el margen. Al menos un pequeño incentivo. Se me cierra una de las fuentes de financiación típica en estos países, monetización del déficit, tengo en el margen un poco más de incentivo a equilibrar esas cuentas. Y esto me hace acordar de otro punto interesante. Cuando Ecuador cae en default en el 2008, ese costo del default del gobierno, de alguna manera quedó protegido o limitado de afectar al sector privado, porque al estar dolarizado el gobierno no tenía tanto incentivo de empezar a subir impuestos, manotear depósitos, etcétera. Pues necesitaba que esos dólares sigan circulando en la economía. Cuando defaulteamos, por ejemplo, en Argentina, empezamos a ver mayores impuestos, confiscaciones, etcétera. O al menos eso es lo que Cochrane y otros han encontrado en Ecuador. Acá me pasan el dato también. FDIC, el Seguro de Depósito de Estados Unidos, en 1933. Gracias, León, yo no me acordaba ahora la fecha exacta. Hay casos de dolarización que vuelvan atrás, creando una moneda local.
Imagino que debe haber. Los 100 casos que menciono están en un paper de Kurt Scholler en el Cato Journal. Imagino que hay casos que han vuelto. El punto de dolarizar es que es más difícil de romper que una convertibilidad. Y dado que en Argentina ya hemos roto la convertibilidad, de ahí el que surja el argumento de, bueno, te encerraste vos solo a tener que dolarizar o seguir viviendo con esta inflación errática, volátil, etcétera. Pero sí, seguramente hay casos, yo no los conozco. Bueno, el de eurizar en lugar de dolarizar lo he comentado. ¿Cómo puede mencionarse algo acerca de la apreciación del dólar en Ecuador si están dolarizados? Es tipo de cambio real, y el tipo de cambio real en el fondo es un ratio de precios domésticos contra precios del resto del mundo. Lo que ese estimador está mirando son precios de Ecuador contra precios de Estados Unidos. Acá me pasan una pregunta, ¿no? De nuevo, ¿hay que dolarizar o usar otra moneda? Pero me agregan si no habría que pasar una competencia de monedas. Entiendo que la referencia a competencia de monedas es el modelo de Hayek y Klein, donde los bancos privados, en lugar de emitir notas convertibles, emiten su propio dinero fiat. En patrón oro o en banca libre, la unidad de cuenta, la moneda es el oro y cada banco emite su nota convertible contra oro. Como nosotros emitimos cheques de distintos bancos, pero cheques son todos contra pesos o contra dólares. En el caso de competencia de monedas, no se emiten cheques, se emite dinero fiat, el high power money o el último dinero de medio de pago. Pero como mencionaba antes, el dinero es un bien red. Es un bien network, por lo tanto es de esperar que terminemos usando una principalmente y quizás algunas otras pequeñas. Y esto lo podemos más o menos ver en el caso de Somalia cuando colapsa el gobierno. Cuando colapsa el gobierno, no hay control, no hay banco central, es anarquía. Sin embargo, los somalíes, que tranquilamente podrían haber empezado a utilizar la moneda de sus países vecinos con quienes comerciaban, que era más estable que el shilling somalí, siguieron usando el shilling somalí, a pesar de que se falsificó hasta el punto donde el valor del papel era el mismo del que representaba. Ya no había ningún beneficio en seguir falsificando shilling somalíes. Los efectos red son muy fuertes. Entonces, por más que vos permitas una competencia de monedas, lo más probable es que quedes bloqueado en una red, que hoy para Argentina, quienes ahorran en dólares, esa es la red. Y esta es la crítica que Friedman le adelanta a Hayek, ¿sí? Cuando Hayek escribe su denacionalización de la moneda y presenta este esquema, Friedman le dice, ojo que la moneda es un bien network, ¿estás seguro que vas a tener un modelo de competencia perfecta? ¿O es más una especie de contestable market? Y el caso de Somalí parece darle un poco la razón a Friedman. Aquí tengo otras preguntas. Yo sigo, si Jorge tenés algo por ahí avísame, pero sigo con mi chat. Okay. No tengo nada. Okay. ¿Cómo controlas la inercia inflacionaria? ¿Cómo fijas el tipo de cambio? No estoy seguro si entiendo el contexto, pero la inercia inflacionaria la frenás dejando de emitir. La gran discusión es qué costo estás dispuesto a pagar por eso. Y el gran problema de política monetaria es que si no sos creíble, cuando prometés que vas a bajar la inflación, no te creen, y bajar la inflación generaste un problema. Pero esa es la receta. Y me hace acordar al tema de metas de inflación, ¿no? Tan discutido durante el gobierno de Cambiemos. Y una de las lecciones de los estudios de metas de inflación, Bernanke, Laubach, etcétera, es que bajar la inflación es costoso. En el modelo vos podés hipotetizar que vas a bajar la inflación sin costos y administrar las expectativas, etcétera. Ellos encuentran que en el mundo real eso no pasa. Tenés que aceptar que bajar la inflación va a ser costoso. Entraste en inflación, ya está. Más vale aceptar la realidad y bajar la inflación que seguir esperando ese milagro de bajar la inflación de manera poco costosa. Ese es el mensaje que yo interpreto de esos estudios.
La fijación del tipo de cambio, que es la segunda parte de la pregunta, entiendo que es la conversión en el caso de una dolarización, y ahí básicamente depende de cuántos dólares tenés a disposición versus los pasivos monetarios que tenés que dolarizar. Y dado las intrincancias del balance del Banco Central de Argentina, podés tener un rango muy amplio de dónde puede caer ese tipo de dolarización, según qué dolarices, cómo dolarices, si vas a tener acceso a un préstamo para dolarizarte o no, etcétera. No lo tengo ahora a mano, pero tengo una planilla donde sigo ese cálculo y el rango puede ser bastante amplio. Aquí tengo un par más, a ver. Me pregunta Ramiro que una de las críticas del caso Ecuador es que si hay una corrida bancaria, dado que Ecuador no puede imprimir dólares, ¿cómo se soluciona ese problema? Y el problema del prestamista de última instancia. Primero hay que preguntarse por qué va a haber una corrida bancaria. Y si uno mira la historia, en general las corridas bancarias son racionales, no son irracionales. Una cosa es que haya una corrida contra un banco. Entonces, la gente saca el depósito de un banco y lo traslada a otro banco. Pues mi banco está en problemas, bueno, lo transfiero a otro banco. Eso no es una corrida bancaria al sistema, es una corrida micro a un banco. Distinto si la corrida es al sistema bancario. Y esto suele señalar que el problema es posiblemente exógeno a los bancos, es institucional, temor de confiscación de depósitos, etc. Pero ¿cómo se puede lidiar con este problema? Ecuador cobra un impuesto que está específicamente dedicado a crear un fondo de liquidez para lidiar con estos problemas. Tienen ese recurso. Los bancos de Ecuador tienen el mundo entero, o deberían tener el mundo entero para salir a pedir un préstamo. Yo entiendo que el Banco Central puede prestar dinero y funcionar como prestamista, pero no es el único, no es la única fuente de recursos. Y de nuevo, ¿cuál es el contrafáctico? Ya sabemos que no vamos a vivir en un mundo perfecto sin crisis ni sin shocks. Tenemos que decidir en cuál de esos mundos queremos vivir. Acá me comenta Jorge, de nuevo, que el caso de desdolarización que conoces es el de Liberia después de la Segunda Guerra Mundial, pero no está del todo seguro. Ok, me quedé sin preguntas en el chat privado. ¿No? Sí, Jorge Ávila, sí. Sí, yo acá tampoco tengo ninguna pregunta más. Me resultó muy interesante la charla y esto de la economía sintética, ¿no? Que armaste. O sea, vos tratás de... vos dejaste de compartir la pantalla. Que con lo que pasó antes de la dolarización, vos de alguna manera podés predecir cómo hubiera seguido Ecuador después. Un poco esa era la idea básica de la economía sintética. Esa es la idea del control sintético. Se está usando bastante recientemente en economía, o bueno, bastante. Se está empezando a usar más. Estudios muy interesantes de reformas institucionales, el costo económico, social de Chávez en Venezuela. Hasta donde he visto, este es el primer paper bien desarrollado donde aplicamos este método. Obviamente, ¿no? Como todo método empírico tiene sus límites, lo cual no quiere decir que no aporte algo. Y eso es lo que me parece interesante de este ejercicio. Dado que la discusión de dolarización es tan especulativa, bueno, al menos armemos un control sintético a ver qué nos da y tener un marco más empírico de referencia para guiar la discusión. Yo estoy abierto a que me convenzan que la dolarización es una mala idea, pero quiero argumentos un poco más desarrollados que perdemos al Banco Central. Ese es el punto de discusión. Y entiendo las especulaciones, pero bueno, al menos estoy tratando de poner algún número a la discusión. Y no, como mencionaba, el trabajo no está terminado. Quiero revisar, tratar de completar, hacer más amigable la parte empírica, pero esa es la intención de este paper. Y voy a compartir en el chat el link
al borrador tal cual lo tenemos ahora, para quien lo quiera leer, ¿no? Ahí las discusiones están más desarrolladas, están las referencias bibliográficas, etc. Ajá. Vas a querer, si querés, también podemos subir una versión a la página de seminarios de UCEMA, eso como vos quieras. Sí, por mi parte no hay problema. O sea, tomamos este enlace, podemos tomar este enlace para... Sí, para no bajar está esa publicado y no es la versión que si algún journal lo quiere va a salir publicado, pero es el borrador que tenemos hasta el momento. Bueno, la idea justamente es mejor en los seminarios que sean... Exactamente, sí. Así que muy agradecido al SEMA de poder discutir estas ideas para darme ideas de cómo revisar el paper. Bueno, estuvo muy, muy lindo, Nicolás, así que muchísimas gracias por la presentación. Profesor, si quiere, si el profesor Cachanov está de acuerdo, quiere compartir algo por mail conmigo y con usted, se lo podemos mandar a todos los inscriptos directamente, para que les llegue seguro, y lo encuentren fácil. Sí, Mercedes, viste que nos mandó el enlace al trabajo que tiene en SSRN, entonces por ahí podemos bajar ese trabajo y ponerlo en la página web. Sobre todo para pero también, si a usted le parece bien, lo puedo mandar por mail por las dudas, porque como en la página web publicamos tantas cosas, a veces hay personas que les resulta un poco difícil encontrarlo. Entonces, sí, hacemos las dos cosas, por la web y por mail. Yo les paso por mail el paper, el PowerPoint, no tengo problema en compartirlo, y bueno, manéjenlo como más les sirva, por mí no hay problema. Muchas gracias, profesor. Ahí Mechi me conecté al enlace y está el PDF para bajarlo automáticamente. Bueno, muy, muy interesante, Nicolás, así que muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Muy bien, gracias y saludos a todos. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Gracias, Nicolás y Jorge. Hasta luego. Gracias, Mercedes.